Bueno, ahora sí, bienvenidos pues a todos los presentes, a todos los que nos siguen por retransmisión y bueno, y a los que verán pues esta clase por video grabado. Bienvenidos a todos al curso Cartas Pastorales, un curso muy importante. Y digo muy importante porque es las cartas pastorales, hablando de primera y segunda de Timoteo y Tito. Estas cartas están entre las favoritas de los misioneros para establecer nuevas obras en otros lugares. Entonces este curso tiene esa importancia porque es un curso que nos ayuda para organizar al pueblo de Dios, la iglesia. Siempre antes de cada curso digo estas palabras. Estamos en una escuela, no es un centro de adoctrinamiento, es una escuela y yo concibo la escuela como el libre pensamiento. Como ustedes saben, yo no lo sé todo. Dios lo sabe todo, pero yo no lo sé todo. Pero hasta donde yo sé, compartiré con ustedes. Y en algunos textos daré mi opinión. Pero mi opinión. Y le diré las razones de mi opinión. Estas cartas pastorales, algunos pasajes de ellas son controversiales y por esa razón pues estas palabras son importantes que las tengan en cuenta. Otro de los objetivos, me gusta dar cursos donde estén involucrados textos controversiales, porque uno puede practicar lo que se llama el diálogo. Uno puede practicar la paciencia, el dominio propio. Si realmente, si no desarrollamos una cultura de diálogo, muy difícil podemos ser calificados como obreros que usan bien la palabra de verdad. Porque usar bien la palabra de verdad no es solamente conocimiento, es también el poder comunicarla y el tener la paciencia para cuando escuchemos cosas contrarias a nuestras creencias y poder presentar las razones, una discusión sana. Eso es, a mi juicio, eso es una de las cosas importantes que aprendemos en una escuela. Entonces, esta es una escuela, no es un centro de adoctrinamiento. Bien, bueno, como les dije, vamos a comenzar la clase y en la medida que vamos avanzando, algunos datos van surgiendo. Así que les invito pues a abrir ya calientitamente, vamos a Primera de Timoteo. Vamos a comenzar con esta carta, Primera de Timoteo. Comenzando el capítulo 1. Bueno, tengo acá la versión Reina Valera conmigo, que es la más usada por todos. A veces uso también la de las Américas. Son las dos versiones que más utilizo, pero si alguien quiere usar otra, hay muy buenas las con un lenguaje popular también. También pudiéramos ver algunos de los textos. Bueno, es importante y los alumnos siempre están pendientes de exámenes y eso. Vamos a hablar de exámenes en la próxima clase. ¿Sí? Vamos a cambiar los formatos. Me gusta a veces ser un poquito diferente.
Siempre en las clases de introducciones aparecen que los exámenes, las evaluaciones. Vamos a dejar eso para después. Vamos a comenzar pues la clase de hoy con Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Bueno, como pueden ver en el encabezado, se identifica el autor de la carta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Y bueno, uno puede tener en la mente que esa persona es el mismo Saulo de Tarso, que camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Algunos, y podríamos decir muchos, bueno, vamos a decir algunos estudiosos de las Escrituras creen que las cartas pastorales no fueron escritas por el apóstol. Y hay algunas razones por las cuales no fue escrita por el apóstol Pablo. Y voy a compartir con ustedes algunas de esas razones. ¿Bien? Algunas de esas razones. Bueno, consultando un poco aquí a Barclay, el gran estudioso de las Escrituras. A mí me gusta Barclay, me gustan sus comentarios. Es un hombre que conoce muy bien el idioma. Y él dice en su comentario de las cartas pastorales, en la introducción, él dice que desde el comienzo estas cartas han presentado problemas para los estudiosos del Nuevo Testamento. Estas cartas, las que vamos a estudiar. Y él no se refiere a textos de controversia, no es tanto eso, sino quién es el autor. Muchos, dice Barclay, han sentido que tal como están, no pueden proceder directamente de la mano y la pluma de Pablo. Él menciona que desde Marción fue el primero en hacer una lista de los libros del Nuevo Testamento. Él fue considerado un hereje principalmente por negar la divinidad de Cristo. Y Marción, él no incluyó entre las cartas de Pablo estas cartas denominadas cartas pastorales. Bueno, ¿qué razones se presentan? Bueno, la primera objeción que hacen los estudiosos o los llamados eruditos es que cuando uno lee Primera de Timoteo, sobre todo Primera de Timoteo y Tito, uno encuentra una iglesia muy organizada. Una iglesia en el cual ya se sostiene al liderazgo, se sostienen ancianos. Incluso el autor de la carta dice que se les debe dar doble porción a aquellos que se ocupan también en la enseñanza. Entonces es una iglesia muy elaborada, completa. Esa es una de las razones que dicen los estudiosos. Y esa clase de iglesia, incluso donde las viudas son atendidas, son ayudadas de una manera muy especial,
según los estudiosos, esta clase de iglesia vino a ser organizada a partir del siglo II. Por esa razón algunos piensan que las cartas pastorales no fueron escritas pues por el apóstol Pablo. Esa es una de las razones. Otra razón es que en las cartas aparecen o pareciera que hay credos. Por ejemplo, los credos surgieron después del siglo I, en el siglo II, surgieron los credos. Y vemos pues, por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, aparece pues probablemente uno de esos credos, ¿recuerdan? Donde dice, Dios fue manifestado en carne, así empieza ese pasaje. Interesante es que cuando se menciona la palabra fe, en el Nuevo Testamento, la palabra fe, antes de las cartas pastorales, el significado era la confianza en una persona, ¿verdad? Tengo fe en Jesús, y uno pone toda su confianza en Él, escucha lo que Él dice y queremos obedecerle. En las cartas pastorales hay otro significado de fe. La palabra fe viene a ser parte como doctrina, fe equivalente a un sistema de creencias. Y eso, bueno, el apóstol Pablo nunca mencionó la palabra fe de esa manera en sus epístolas ya conocidas. Esa es otra de las razones, ¿no?, que mencionan algunos estudiosos de las Escrituras. Hay una de las razones también muy fuerte, es que las cartas pastorales mencionan herejías que son propias de los gnósticos. Esa es una razón fuerte. Y los gnósticos vienen a aparecer a finales pues del siglo I. Entonces, pero las cartas pastorales, sobre todo pues 1 Timoteo, es una carta que enfrenta a la herejía que amenazaba a la iglesia en ese tiempo. Y en especial pues a las iglesias en Macedonia y las iglesias en Creta. Ya lo vamos a ver un poco mejor. Pero una de los motivos o de las razones más fuertes por los cuales algunos dudan de que fue escrita por el apóstol Pablo estas cartas pastorales es el lenguaje, el vocabulario, pues, el vocabulario. Una tercera parte de lo que está escrito en las cartas pastorales son palabras nuevas, pues. Pablo nunca usó esas palabras en sus otras epístolas, y estamos hablando de 1/3 de todo su vocabulario. Es bastante, es decir, nuevas palabras que Pablo no las llegó a usar en sus primeras epístolas. Por ejemplo, él no usó la palabra adopción, cruz. Es decir, él usó algunas palabras que eran favoritas de él en las cartas, pero ninguna de esas son mencionadas en las cartas pastorales. Esa es una razón importante.
Bueno, otra razón, y yo le voy a enviar después todo este material con más detalles de lo que les estoy diciendo. Esos son solo datos, lo que les estoy diciendo son solo datos. Los que tienen en sus manos el tratado de Barclay, ahí pueden encontrar en las cartas pastorales todo lo que les estoy diciendo con muchos detalles, pero les voy a mandar una copia de toda esta introducción que les estoy hablando. Ahora, una de las razones más fuertes de que estas cartas, según lo que dicen algunos, no fue escrita por el apóstol, es que el contenido de la carta no encaja con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos termina en el capítulo 28 y el apóstol Pablo preso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y antes de eso, nada de las circunstancias y situaciones que se mencionan en las cartas pastorales, el apóstol Pablo, Lucas no menciona nada de eso. ¿Qué pasó allí entonces? Bueno, ¿cómo armonizar todas estas cosas y decir que el autor fue el apóstol Pablo? ¿Cómo armonizarla? Sí. Yo creo que fue escrito por el apóstol, ¿no? Antes de que surjan pensamientos contrarios. Pero no podemos decirlo a ciencia cierta, con toda certeza, que fue el apóstol. Pero una gran probabilidad fue él. Y la explicación es que el apóstol Pablo fue puesto preso en Roma en el año 59. Y de allí pues escribió algunas cartas, 4 cartas escribió ahí desde prisión. ¿Recuerdan? Escribió Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses. Esas 4 cartas fueron escritas desde allá, desde su prisión en Roma. Pero por algún motivo, bien sea que recibió la misericordia del emperador, fue puesto en libertad, o los que lo acusaron no se presentaron para el juicio. Y cuando eso pasa, la persona queda libre, si no hay acusación, entonces quedan libres. No sabemos con certeza de que el apóstol Pablo, cómo obtuvo pues su libertad, cómo la obtuvo, no lo sabemos. Pero a mi juicio, sí hay certeza de que salió en libertad y que de allí fue rumbo a España. Él escribe a los Corintios, en 1 Corintios, él escribe una carta a ellos y les dice que le muestra su deseo de ir a España. Y Pablo pues va, ese es lo que es a mi juicio, eso fue lo que pasó. Él va a España, el apóstol Pablo. Y de España, él luego pasa a Creta, y en Creta deja allí a Tito, y luego sube a Macedonia, llega a Éfeso, y deja ahí a Timoteo, y luego llega hasta Nicópolis, allí de Nicópolis escribe la carta a Tito. Bueno, en todo ese tiempo, él escribe las cartas pastorales. Yo les estoy hablando en términos así macros, así sin detalles. Pero les voy a enviar, y eso sí va a ser parte del examen, detalles de la travesía de Pablo hacia España, y luego pasa por Oriente, dejando a Tito en Creta, en la isla de Creta, y luego va a Macedonia, donde deja a Timoteo
en Éfeso, para que, bueno, como vamos a seguir leyendo allí en la primera carta. Sí, ¿alguna pregunta hasta ahora, mis estimados hermanos? ¿Alguna pregunta? Son solo datos que uno puede conseguir en cualquier lugar. Algunos estudiosos dicen, Pablo no pudo haber estado en España. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia en España de su presencia, no se conoce alguna congregación que él haya dejado, no hay ningún escrito allí, alguien que lo mencionó que estuvo allá. Entonces, bueno, es posible que sí se escribió algo de Pablo, pero se perdió, pues. Se perdió. Tengo aquí un libro de un historiador, él se llama César Vidal, un historiador español. Él cree con certeza de que Pablo estuvo en España y él se basa su razonamiento en lo siguiente. El nombre del libro es Pablo, el judío de Tarso, escrito por César Vidal. A propósito, ganó un premio este libro en el 2006. No tengo nada con César Vidal, lo tenemos ahí, así que no ganó nada con darle un poquito de publicidad. Pero me gusta lo que él escribe, las razones. Recuerden esto, hermanos, un buen ministro siempre da razones. La fe no puede ser ciega. Tenemos que dar siempre razones de nuestra esperanza. Bueno, estas son las razones que da el historiador César Vidal. Él dice que hay un testimonio, el más antiguo testimonio de que Pablo estuvo en España es en el año 98. Una carta que Clemente escribió a los Corintios. Y él señaló allí que Pablo había llegado al extremo de Occidente. Eso lo señala Clemente en su carta a los Corintios en el año 98. Y el historiador dice que el texto no menciona literalmente a España, pero la expresión dicis, en griego, Occidente, era una referencia en el mundo de la época, era una referencia a España. Es decir, él dice que en el primer siglo, cuando alguien hablaba vamos a Occidente, está diciendo vamos a España. Y eso es lo que señala Clemente, que Pablo había llegado al extremo de Occidente, que es una referencia a España. Era una referencia en el mundo de la época a España, y el término terma, que es extremo, solía aplicarse precisamente al extremo del mundo que, por ejemplo, Filóstrato localizaba en Gades, la actual Cádiz. Bueno, ese es un testimonio. Él da varios testimonios, pero él dice que ese es el testimonio más fuerte. Pero hay varios testimonios históricos que muestran que el apóstol Pablo sí estuvo en España, y esa es una de las razones fuertes de esos testimonios que avalan que las cartas pastorales pudo haber sido escritas realmente, no por un seudónimo, sino por el apóstol Pablo. Bueno, sigamos leyendo, hermanos. Estamos en el 1 Timoteo, el capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe
gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En cursos sobre epístolas, seguro ya algunos han visto eso, era normal en ese tiempo dar una pequeña introducción, se identifica el autor de la carta, se identifica a los destinatarios y se les expresa buenos deseos al destinatario. Eso era una costumbre en el primer siglo. Las estructuras pues normales de las cartas. Entonces, Pablo pues le escribe a Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Qué bonito, hermano, ¿verdad? Un verdadero hijo en la fe. Sabemos pues que Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje. Timoteo, de una madre judía, su padre no era gentil, fue circuncidado, el apóstol Pablo circuncidó pues a Timoteo. Tendría sus razones, no lo dice, no dicen las cartas cuáles son las razones. Pensamos que para no tener problemas con los judíos que él visitaba. Saben que en el primer siglo los creyentes judíos pues tenían muy fuertes tradiciones y sus tradiciones las mezclaban con la fe. Y bueno, el apóstol Pablo respetó eso y por esa razón pues circuncidó a Timoteo. A mi juicio lo hizo. Timoteo debió haber sorprendido a Pablo. Le causó buena impresión Timoteo, me imagino, ¿no? Para tomarlo, para ser su compañero de viaje, para compañero de misión, porque Timoteo fue un agente pues de Pablo para llevar pues cartas. Entonces fue un varón muy valioso para el apóstol Pablo. Bueno, de hecho, ¿cuántas cartas personales escribió Pablo? O por lo menos, ¿cuántas cartas están con nosotros? Filemón, Timoteo, Tito. 3 cartas. Así que estos hombres, y en especial estos 2 últimos, Timoteo y Tito, eran muy valiosos dentro del ministerio pues del apóstol Pablo. Un verdadero hijo en la fe. Aquí hay un principio de discipulado, ¿no, hermanos? Podemos decir de alguien cercano a nosotros y calificarlo de verdadero hijo en la fe. Piensen en alguien. ¿Quién es su verdadero hijo en la fe? Pablo tenía muchos hijos, ¿no? Pablo estableció obras en muchas partes. Pero Timoteo fue alguien muy especial, muy cercano al apóstol. ¿Quién es el más cercano a nosotros? ¿Quién es nuestro verdadero hijo en la fe? Bueno, una pregunta. ¿Me escucha? Sí, hermano. Tengo entendido que Pablo pertenecía al Sanedrín. De hecho, al pertenecer al Sanedrín tenía que estar casado, pero él fue viudo, él quedó viudo, por eso recuerdo que él dice que se queden como él, soltero. No sé si él fue viudo en algún tiempo. Bueno, no tenemos todos los datos, podemos hacer suposiciones. Si Pablo perteneció al Sanedrín y una de las condiciones es para
para pertenecer al Sanedrín es que fueran casados sus miembros, entonces podemos decir que Pablo fue casado. Si esos datos son verdaderos, si es verdad que Pablo perteneció al Sanedrín, y si es verdad que para pertenecer al Sanedrín debían ser casados sus miembros, concluimos que Pablo debió haber sido casado. Y probablemente viudo al expresar, quédense como yo. Ya, probablemente. Fíjense, hermanos, esto es muy importante, las cosas que, bueno, a mi juicio, es muy importante. Hay que saber distinguir entre certeza y suposición. A veces nuestras creencias están llenas de suposición. Sí. Gracias Pedro por ese comentario, porque es muy bueno y me permite mostrar esto, ¿no? A veces nuestra fe está basada en suposiciones, en una mezcla de suposiciones y certezas. Pero en la medida que vamos creciendo en la habilidad de análisis o de estudio y a la vez crecer en humildad, porque a veces podemos escuchar algo que es una suposición, pero puede ser una creencia muy arraigada y por causa de poca humildad intelectual no la aceptamos. No lo aceptamos. Es triste, pero todos estamos llamados a ser humildes. Yo he compartido con ustedes de que yo no soy mis pensamientos. ¿Okay? Yo no soy mis pensamientos. Mis pensamientos han cambiado a lo largo de mi vida. ¿Okay? Yo puedo decir, yo tengo estos pensamientos hoy. No puedo garantizar que los tendré mañana. Y los tengo hoy por estas razones. La vida está llena de muchas creencias de suposiciones. Y es algo que tenemos que aceptar como una realidad. Por esa razón, la doctrina fundamental del cristianismo es el amor. Ahí no hay duda. Es el amor. Nuestro llamado como ministro es amar. Amar. Tolerar. Amar. Bueno, hermanos, el objetivo del estudio de estas cartas pastorales no es quedarnos pues en cada palabra y sacar de cada palabra un estudio, un análisis, porque el curso no abarca eso. Imagínense estas palabras tan grandes que Pablo le dice a Timoteo, le dice gracia, misericordia y paz. Cada uno de esos es para una clase por lo menos. ¿Sí? Pero no me puedo quedar allí, hermanos. Tal vez estudie un poquito la gracia cuando veamos la parte final del capítulo 1. Tal vez en esta clase o en la próxima. Pablo escribió esta carta, es decir, si él estuvo preso en el año 59, él más o menos salió libre en el año 62, así que en el año 63 él debió haber estado en España, así que si le tomó algunos meses estar allí, las cartas pastorales fueron escritas entre el año 63 y más o menos el año 65. Más o menos el año 65. Fueron escritas estas cartas pastorales. Como les digo, no hay certeza, solo son suposiciones de cuándo fue también escrita esta epístola. Qué hermoso.
Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En el verso 1 también amerita, hay algunas palabras en el verso 1 como la palabra apóstol. Yo estoy seguro que ya han estudiado bastante esa palabra apóstol. Y apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El apóstol dice mandato de Dios nuestro Salvador. Le llama a Dios Salvador. Pero Jesucristo es el Salvador. Y probablemente esta expresión, y digo probable, esta expresión nos muestra que Jesucristo pues es divino. Jesucristo es Dios. Dios nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es decir, probablemente el apóstol Pablo quiso decir que Jesús es nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, pero también nuestro Señor que nos da pues esperanza. Recuerden que estas cartas fueron escritas pues hace 2000 años y ya la traducción ya de hecho es una interpretación. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Bueno, el apóstol dice en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Bueno. El apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para corregir lo deficiente, después cuando estudiemos allá la carta de Tito. Y Pablo deja a Timoteo en Éfeso para exhortar, para amonestar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Uno se puede hacer una pregunta, pero ¿y qué doctrinas estaban ellos enseñando? ¿Qué doctrinas estaban enseñando? Bueno, recuerden, hermanos, que la iglesia naciente, organizada en Éfeso, en Creta y en toda esa región, estaba siendo amenazada por herejías destructoras de la fe. Ahorita son las 11. Aquí pues, en México, van a ser las 11:15, aquí en México. Vamos a hacer un break más adelante, después que salga de esto, ¿sí? El contexto de la carta, de las cartas pastorales. ¿Cuál es ese contexto, hermanos? ¿Cuál es por qué fueron escritas esas cartas? Fueron escritas porque la iglesia estaba muy amenazada por herejías destructoras de la fe. Algunas de esas herejías, más o menos el apóstol Pablo las menciona aquí en su carta. Permítanme compartirlas. Y lo que les voy a decir acerca de esta herejía, la tomé nuevamente del comentario que hace William Barclay, de Primera de Timoteo. Bueno, William Barclay dice, recuerden, hermanos, que como les dije al principio, no lo sé todo, solo Dios lo sabe todo.
y lo que uno medio sabe lo ha aprendido de los libros, algunas cosas de la experiencia. Así que ténganme como su facilitador de este curso Cartas Pastorales. Al igual que ustedes, yo estoy también aprendiendo acerca de estas importantes epístolas. Bueno, veamos lo que dicen los que han investigado y los estudiosos de los contextos históricos que rodearon la iglesia. Barclay dijo: es evidente que en el primer plano de la situación en que se escribieron las pastorales había una peligrosa herejía que estaba amenazando el bienestar de la iglesia cristiana. Y el Barclay luego da ciertas características. Si quieren tomar nota, pueden hacerlo. De todos modos, les voy a mandar esta copia que tengo aquí al frente. Barclay dijo, Barclay dice en su libro, en su traducción de 1 Timoteo, él dice que esta herejía que amenazaba a la iglesia se caracterizaba por un intelectualismo especulativo. Intelectualismo especulativo es la primera característica de esta herejía que amenazaba a la iglesia. Una herejía que cuestionaba, 1 Timoteo en el versículo 4, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y también en el capítulo 6, el apóstol habla de cuestiones necias. Entonces, la característica, una característica de esta herejía es que tenía un intelectualismo especulativo, cuestionaba. En 1 Timoteo, como le dije, 6:4, dice que deliraban acerca de cuestiones. 1 Timoteo 6:4. Tenía que ver con cuestiones necias e insensatas. 2 Timoteo 2:23. Se debían evitar estas cuestiones. La palabra que en todos los casos se utiliza para cuestiones es tesis, que significa discusión especulativa. Eso es lo que significa la palabra cuestión. Esta herejía era obviamente el campo de los juegos intelectuales, o mejor dicho, los pseudo intelectuales de la iglesia. Me explico, hermanos, me explico. La herejía gnóstica valoraba los egos, el intelectualismo. Ellos creían que solo a través del conocimiento se puede llegar a Dios, solo a través de la iluminación intelectual. Solo unos pocos podían entender a Dios y estar con Él. Esa era parte de esa herejía. Por eso es que Pablo, por ejemplo, le escribe en sus cartas, usa mucho la palabra todos, ¿verdad? Que la gracia de Dios se ha manifestado a todos. La salvación es para todos. El apóstol Pablo en sus cartas pastorales, utiliza mucho esa expresión todos, para combatir la herejía de que solamente los que tenían conocimiento, los intelectuales, los que sabían hablar bien, los que leían y escribían, solamente ellos nada más podían alcanzar una altura de relación con Dios. Y Pablo pues
él enfrenta pues esa herejía. Entonces, esa era una de las características. Otra de las características era la vanidad. En 1 Timoteo 6:4 habla de la vanidad, del hereje. El hereje es vanidoso, a pesar de que en realidad no sabe, pues no sabe nada. Este es el problema. El conocimiento, dice Pablo a los Corintios, envanece. Incluso el conocimiento de la Biblia puede envanecer si realmente no tenemos una relación plena con el Padre, si no nos ubicamos realmente que hemos recibido la misericordia de Dios, si realmente no aceptamos que somos salvos por gracia y no por nuestro conocimiento. Somos salvos por gracia, pero el conocimiento tiene ese poder, la vanidad, el engreimiento, el envanecimiento. Entonces pensamos que si tengo conocimiento, yo estoy mejor con Dios que ustedes que casi no saben nada, que se la pasan cometiendo errores. Ese era el pensamiento de esa herejía. Y probablemente parte de esa característica ha contaminado también pues a la iglesia del Señor. La contaminó en el primer siglo. Los corintios estaban contaminados con esa característica. Eran sabios en su propia opinión. Se la pasaban pues discutiendo. Entonces la vanidad era otra de las características de esta herejía. Dentro de esta herejía, dice Barclay, había dos tendencias opuestas. Había una tendencia al ascetismo, es decir, los herejes se privaban de comidas, se privaban de sexualidad, de casarse. Ellos pensaban que al no casarse, al privar el cuerpo de emociones, de satisfacción, entonces eso les ayudaba a acercarse a Dios. Les ayudaba a acercarse a Dios. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Él está usando esas expresiones como señalando características de esa herejía, que tenían esas cosas como requisitos para una relación con Dios. Eso es herejía. Eso es herejía. Cuando alguien dice, mira, tú tienes que tener esta práctica, porque si tú no tienes esta práctica, tú no tienes relación con Dios, como por arte de magia, ¿no? Si tengo esta práctica, estoy bien con Dios. Si no tengo esta práctica, ya estoy perdido. Esa característica de la herejía en el primer siglo inundó pues también a la iglesia. Inundó la iglesia. Por eso es que Pablo está diciéndole a Timoteo, te dejo allí en Éfeso para que algunos dejen de enseñar doctrinas diferentes. Eso no es el Evangelio. Y ya vamos a ver más adelante lo que es el Evangelio en este mismo capítulo. Entonces, esa era una tendencia, era privar el cuerpo con el propósito de acercarnos a Dios, de estar más cerca de Dios. Esa era una tendencia. La otra tendencia era lo contrario. Imagínense las dos herejías dentro de Éfeso y Timoteo luchando contra esas herejías. Una herejía, privaciones, molestar al cuerpo. Y otra herejía era, como el cuerpo no es importante, comían y fornicaban, es decir, no les importaba.
porque el cuerpo no es importante sino el espíritu. Habían esas dos tendencias dentro de esa herejía. Es decir, el ascetismo y la inmoralidad estaban presentes, ambas tendencias. Bueno, y como el judaísmo, aquí se menciona la ley, lo vamos a ver un poquito más adelante, la ley tiene algunos aspectos de privación, y por eso en los que tenían la tendencia ascética de privación del cuerpo, bueno, armonizaba mucho con el judaísmo, con esa área del judaísmo. Bueno, leyendas, mitos, fábulas, esa es los calificativos que el apóstol Pablo usó contra esa herejía, esos calificativos. Y la característica, una de las peores características, claro está, de esta herejía, es que los herejes negaban la resurrección del cuerpo. ¿Verdad? Intelectualismo especulativo, una vanidad extrema, inmoralidad y mortificación del cuerpo, pero lo peor de todo, de estas herejías, es que negaban la resurrección del cuerpo. ¿Qué pasa si se niega la resurrección? Ya hemos visto eso, he compartido con ustedes ese tema. ¿Qué pasa si negamos la resurrección? ¿Cómo puede hacer daño a la fe el negar que Jesús resucitó de los muertos o que no va a haber resurrección del cuerpo? ¿Qué daño puede hacer a la fe? Pregunto. Tal vez, hermano, como decía el mismo Pablo, en vano creeríamos. ¿Y por qué creían en vano? ¿Por qué es una creencia en vano si no creemos en la resurrección del cuerpo? Que él mismo también dice lo que es resucitado. Si entonces la resurrección, entonces, ¿para qué estás diciendo lo mismo entonces? O sea, Dios a esto, sino fue cierto, ¿verdad? Y digamos, malgastaron su algo de si digamos por Disculpa, hermano Eddie, yo te escuché entrecortado, no sé si los demás lo escucharon así, no te entendimos. Pero bueno, seguro tu comentario es muy acertado. Está bien. Miren, para recordar un poco, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, no hay salvación. No hay salvación. Aún estamos en nuestros pecados. Pero ¿qué relación hay entre la resurrección y nuestra salvación? Dice la Escritura, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo: suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Jesús, y no pudo retener a Jesús porque él no pecó. La paga del pecado es muerte. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, porque el que murió en la cruz fue un pecador.
Y si es un pecador, porque el sacrificio es una transferencia, como 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Que habla de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso pasaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la justicia de Jesús fue transferida a nosotros. Fue transferida, qué hermoso. Nunca me canso de repetirlo. Y cada vez que me den un curso lo voy a decir, hermano. Eso no importa, no me cansaré de repetirlo. 2 Corintios 5:21. Entonces, si Cristo no resucitó, van a vuestra fe y aún está ahí en vuestros pecados, porque es necesario que el que muera o el sacrificio tiene que ser de un hombre que no hubiera cometido pecado. Bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Puede un bebé morir por nosotros? ¿Puede un bebé ser nuestro salvador? Un bebé no cometió pecado, ¿verdad? ¿Puede un bebé ser nuestro salvador? ¿Y por qué no? Un bebé no cometió pecado. ¿Por qué un bebé que ha muerto? Sabemos muchos bebés que han muerto. ¿Por qué un bebé que muere, la muerte lo retiene si no cometió pecado? ¿Por qué a Jesús no lo pudo retener la muerte, pero a los bebés sí? No puede ser porque ni siquiera el bebé sabía, en cambio un adulto pues conscientemente como Jesús sabía que era pecado, entonces decidió caer en la tentación. Entonces, un bebé ni siquiera sabe que es pecado. ¿Quiere ser un pecador o no? Pues si se murió. Porque nosotros llevamos el pecado desde que nacimos, hermano. Bueno, el cuerpo de Jesús es, el único cuerpo disponible que había era un cuerpo como los de nosotros, contaminado por el pecado. Es decir, no había diferencia entre un bebé y el bebé Jesús. Ambos eran con cuerpos humanos. Con cuerpos humanos. Bueno, son preguntas, hermano, que nos hacen reflexionar. Un bebé no puede ser nuestro salvador. Un bebé no puede vencer la muerte, porque un bebé no fue victorioso, no fue obediente a la ley plenamente. Me explico. Es que este tema me apasiona, hermano. Miren, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y ahí ven, Jesús tenía un cuerpo como nosotros, no había diferencia, un cuerpo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. El pecado quería expresarse en el cuerpo de Jesús, pero Jesús no se lo permitió. El pecado estaba prisionero en el cuerpo de Jesús. Estaba condenado en el cuerpo de Jesús. Lo condenó. ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo de Adán antes del pecado era un cuerpo que no tenía deseos de salir del pecado de su cuerpo porque no había. Okay. Era un cuerpo muy limpiecito. Adán y Eva cayeron específicamente porque fueron engañados. Pero no porque pasaban y veían el árbol, ¡ay, yo quiero el árbol! No, yo quiero el árbol. No, ellos no tenían eso. Pero ellos fueron seducidos y fueron engañados y cayeron. A diferencia del cuerpo de Jesús, que era como de nosotros, en semejanza de carne de pecado. Y Jesús no permitió que el pecado se expresara en su cuerpo. Él lo condenó en su cuerpo. Lo condenó. Y dice aquí más adelante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso es la palabra. Wow, qué hermosa es la palabra. Ok, hermanos. Entonces, un bebé no puede ser nuestro Salvador porque el bebé no condenó al pecado en su cuerpo. Un bebé no vive lo suficiente para expresar la justicia de Dios en su vida. De hecho, si fuera crecido, tampoco pudo haber sido nuestro Salvador, porque de seguro el pecado lo iba a vencer, como nos ha vencido a todos nosotros, a todos los seres humanos. El único que ha cumplido la ley, que es el carácter de Dios expresado en forma escrita, es Jesús. Y por eso Él venció la muerte, porque no pecó. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es nuestro Salvador. Y por eso resucitó. Y por eso ya no estamos en nuestros pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermano. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Pero Él resucitó. Y como resucitó, ya no están en vuestros pecados. ¿O alguien cree que sí están en sus pecados? Ya no están allí. Ya no están. Por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Bueno, la herejía destructora del primer siglo, que estaba amenazando duramente a Éfeso, a la iglesia en Éfeso, tenía esta enseñanza: no hay resurrección de cuerpos. El cuerpo físico no resucita. Esa era la enseñanza. Y esa era la razón por la cual el apóstol Pablo escribe las cartas pastorales, para enfrentar esas amenazas, esas herejías. Bueno, vamos a hacer un break, hermanos, y continuamos en unos 15 minutos. Y bueno, vamos a entrar en un tema muy interesante que vamos a encontrar pues, en los siguientes versos. Los espero pues en unos 15 minutos. Hermano Carlos, perdón, yo estoy desde el teléfono, problemas con la computadora, entonces tal vez por eso es que estoy a medio. Salir ya una más, entonces, pero aquí estoy, hermano, escuchando y tomando notas. Perfecto, Eddie. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 minutos. Hermano.